ahora me voy a poder visualizar el gasto de planilla por mes. Nuevamente regreso a la zona de las tablas dinámicas, a esta hoja donde están todas las tablas dinámicas, y lo que voy a hacer es copiar la tabla dinámica inicial en donde está la cantidad de personas por mes, y lo que voy a hacer es copiarlo. Lo copio con control C, luego me voy aquí a la parte derecha y le doy control B chica, que es pegar, ¿correcto? Como yo ahora estoy trabajando ya gastos de planilla, monto de planilla, entonces ya no necesito contar el colaborador. Lo que voy a hacer es regresar ese campo hacia la zona de datos, y lo que voy a hacer aquí es agregar el campo donde se muestre el sueldo o el salario del colaborador. Entonces arrastro el sueldo hacia la zona de valores, y con eso ya tengo el monto del sueldo. ¿Ok? Aquí le voy a dar formato para que se visualice mejor, y aquí vamos a poner como título, por ejemplo, que sea el sueldo en, imagínense que sea en dólares, ya lo voy a poner así, el sueldo en dólares para que se visualice. La unidad de medida que corresponda según el país en el que se encuentre, ¿no? Regresamos nuevamente a nuestra lista de reportes. Ya tengo el gasto de planilla, ahora necesito mostrar el sueldo promedio por mes, por ejemplo. Yo podría en un mismo cuadro tener el sueldo promedio. En este mismo cuadro podría tener el sueldo total y el sueldo promedio. Pero como aquí tenemos reportes diferentes, lo voy a agregar como un reporte adicional. Siguiente, copio nuevamente la misma tabla dinámica con los comandos control C, le doy control B chica para pegar, y aquí lo que voy a hacer es cambiar. ¿Y cómo cambio en la tabla dinámica el cálculo? Porque aquí te está mostrando la suma. Entonces, ¿qué hago aquí? Le doy clic derecho, y aquí donde dice resumir valores, actualmente se encuentra la suma, lo que hago es lo cambio al promedio, para que me muestre el sueldo promedio. Y arriba le voy a cambiar el título, ¿no? Le voy a poner promedio, sueldo, en dólares, por ejemplo, ¿no? Como está, promedio. Entonces ya tengo por un lado el total de la planilla, y por otro lado tengo el sueldo promedio de los colaboradores. Perfecto. Ya completé el sueldo promedio, ya estoy en el reporte número 6. Aquí se muestra el gasto de planilla por áreas, ¿ok? Gasto de planilla por áreas. Lo que voy a hacer es copiar esta tabla dinámica anterior, donde está el gasto de planilla por mes, lo copio nuevamente, me voy aquí al lado derecho y le doy pegar, ¿ok? Pegar. Listo. Entonces ya no necesito mostrarlo por mes, sino lo necesito mostrar por áreas. Regreso la fecha y luego agrego el área en la zona de filas. Y ya tengo el sueldo total por áreas, ¿no? La cantidad de sueldo total o el monto total del sueldo por áreas. Ya tengo el siguiente. Luego me pide el sueldo promedio por áreas y finalmente el sueldo promedio por el sexo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Escoger la misma tabla dinámica anterior donde está el promedio del sueldo, le doy copiar y lo pego aquí al costado, ¿no? Control B chica hacia el lado derecho. Y aquí lo que voy a hacer es nuevamente cambiar. En vez de los meses, regreso y solamente arrastro el área. Ya tengo el área, según el reporte sería el área, y finalmente el sexo. ¿Ok? Entonces sobre este mismo tabla dinámica, nuevamente lo copio, le doy control C y luego aquí le doy control B para poder copiar la misma tabla dinámica, y lo que voy a hacer aquí es solo cambiarle el campo del área y bajar el campo donde está el sexo. Y ya tengo con eso el sueldo promedio según el sexo, ¿no? Masculino y femenino. Perfecto, entonces con eso ya hemos terminado de poder obtener todos los reportes que nos van a alimentar a los informes que estamos haciendo. Yo tengo la cantidad de personas por mes y por año, tengo la cantidad de personas en total por el área de todo el acumulado, luego tengo la cantidad de personas también acumulado por el sexo, tengo la evolución de los sueldos por mes, tengo el sueldo promedio por mes, luego tengo el sueldo acumulado o sea, el total del sueldo acumulado por áreas, luego el promedio del sueldo por áreas, y finalmente el promedio del sueldo según el sexo. Entonces, como ya tenemos nuestras tablas dinámicas, ahora empezamos a construir nuestro dashboard. Entonces, para construir nuestro dashboard, lo primero que tenemos que hacer es, por cada uno de estos reportes, por cada uno de estos cuadros, tenemos que construir un gráfico dinámico, ¿ok? Y luego ese gráfico dinámico lo vamos a presentar en un tablero. Entonces, para el tablero, lo que yo he hecho aquí, he podido
Esta es una imagen que simplemente yo he agregado, lo he elaborado de tal manera que yo puedo mostrar aquí en cada uno de estos rectángulos dentro del cuadro, agregar el gráfico que corresponda, ¿no? Y vamos arriba en la parte superior a agregar los segmentadores que podamos nosotros agregar, ¿ok? Entonces en este modelo, es una plantilla, el modelo que yo mismo lo he hecho incluso en Excel, no es tan complicado, ustedes lo pueden hacer en Excel y luego lo pueden copiar como una imagen y esa imagen lo utilizan como un fondo, ¿no? Para que te puedas organizar mejor, ¿ok? Entonces, por cada tabla dinámica vamos a empezar a agregarle gráficos dinámicos. En realidad no tengo nada preparado para este dashboard, así que va a ser totalmente flexible. Vamos a ver qué tipo de gráfico vamos a poder utilizar en cada uno de los casos. Primero, la evolución de la cantidad de personas por mes. Para eso podría yo utilizar un gráfico de columnas o un gráfico también de líneas, ¿ok? Vamos a agregarle un gráfico de columnas. Entonces, para agregar un gráfico dinámico a partir de una tabla dinámica, se realiza lo siguiente. Te posicionas en la tabla, en cualquier parte de la tabla, te vas al menú insertar y en el menú insertar tienes aquí los gráficos. Entonces, eliges el de columnas y listo. Nada más. Automáticamente insertas el gráfico, ¿ok? Esto mismo tenemos que hacer con cada uno de los otros 7 gráficos o los 7 reportes que tenemos. Me voy al siguiente. En este caso, yo voy a presentar aquí la cantidad de personas por áreas. Entonces voy a utilizar aquí otro tipo de gráfico. Por ejemplo, un gráfico igual de barras, que te muestre la cantidad de personas. Listo. Ya lo tengo aquí. Me voy al siguiente. En el siguiente es mostrar la cantidad de personas según el sexo. Entonces podría utilizar un gráfico igual de columnas. Menú insertar, gráfico de columnas y ahí está. Ya tengo el gráfico de columnas. Ya van 3. Me voy al siguiente. Por ejemplo aquí, el sueldo. El sueldo, la evolución del sueldo por mes. Me voy a menú insertar y voy a insertar en esta oportunidad otro tipo de gráfico. De repente voy a utilizar, por ejemplo, aquí entre los gráficos recomendados, por ejemplo, el de áreas, para ver cómo nos va con el gráfico de áreas. Ok, ya tengo para el sueldo el gráfico de áreas. Para el sueldo promedio, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar un gráfico de líneas. Voy a ir y voy a utilizar un gráfico de líneas. Solo estoy insertando los gráficos que a ustedes se les ocurra, ¿no? Aquí no hay ninguna... Todo es flexible, todo es variable dependiendo de lo que ustedes puedan presentar. ¿Ok? Entonces, nos faltan completar los últimos tres reportes con 3 gráficos distintos. ¿Ok? Para este reporte, en donde se muestra el sueldo por áreas, me voy al menú insertar. Por ejemplo, voy a insertar un gráfico igual, de este tipo, un gráfico de barras. ¿Ok? Para el promedio del sueldo, voy a insertar también igual un gráfico, por ejemplo, en este caso, de columnas. Y finalmente, para el promedio del sueldo por sexo, voy a insertar un gráfico también de este tipo, ¿no? De columnas, que son los que más se utilizan. Ustedes pueden cambiar los tipos de gráficos, porque para cada reporte se puede construir un gráfico diferente. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tenemos todos los gráficos para cada uno de los reportes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mover estos gráficos hacia la zona donde está hacia la hoja donde está nuestro dashboard, que es este. Entonces, ¿cómo movemos los gráficos hacia esa zona? De la siguiente manera. Tú seleccionas un gráfico, le das control X, que es el comando para cortar, o también puedes ir aquí al menú inicio y le das la tijerita, que es para cortar. Control X, cortar. Te vas a la hoja del dashboard y le das pegar. Y ya pegaste el gráfico. ¿Ok? Luego le vamos a dar la forma, lo vamos a checar y eso. Vamos a hacerlo uno por uno. Ahora, podríamos estar insertando uno por uno, gráfico por gráfico, pero también podemos mover de manera grupal los gráficos, es decir, podríamos mover más de uno. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Tú seleccionas el primer gráfico, le das la tecla control, seleccionas el siguiente, sin dejar de apretar la tecla control, le das el siguiente, y el siguiente, por ejemplo, ya seleccioné 4, y aquí le doy el comando cortar, ¿no? Control X. Te vas al dashboard y aquí le das pegar. Y ahí está, le doy pegar. Lo voy a dejar ahí, luego ya vamos a darle la forma
la forma que queremos. Me voy a, nuevamente, la hoja donde están las tablas dinámicas, ya voy insertando 5 gráficos, me falta insertar 3 gráficos más, porque son en total 8. Y listo, selecciono los últimos 3, le doy control X, que es cortar, y luego me voy aquí, por ejemplo, esta partecita de acá, y le doy pegar, ¿no? Para que se muestre en la parte de abajo. Ahí están. Listo. Ya tengo todos los gráficos dinámicos, los he pegado en esta zona. Así que aquí vamos a empezar ya a elaborar nuestro dashboard. Entonces, para ello, cada gráfico lo tenemos que acomodar en cada una de las secciones que tiene nuestro dashboard. ¿Ok? Primero lo que voy a hacer es, voy a eliminar esta zona donde está el diseño de la tabla dinámica para poder tener un poquito más de espacio. ¿Ok? Perfecto. Entonces empecemos a darle forma a nuestro tablero. Lo primero es, vamos a achicar un poquito el tamaño. Vamos a primero que trate de ingresar en ese tamaño. Incluso de repente lo voy a agrandar un poquito más el tamaño de la hoja para que se visualice mejor. Ahí está. Un poquito. Le he agrandado un poquito. Perfecto. Aquí ya es solo creatividad de cada uno de ustedes. Voy a tratar de que ingrese ahí nada más. Luego le vamos a cambiar los colores. Entonces ya tengo el primero. Me voy al segundo, que es la cantidad de personas por áreas. ¿Sí? Perfecto. Luego aquí tengo la cantidad de personas según el sexo. Aquí solamente es cuestión de acomodar nada más. Ahí está. Perfecto. Ahora nos vamos al siguiente. El siguiente es agregarle el sueldo, la evolución del sueldo por mes y por año. Luego el promedio, más a la derecha estaba el sueldo promedio, aquí está. Ahí está. Y luego aquí tengo el sueldo promedio. Solamente estoy insertando los gráficos en cada una de las secciones. ¿Ok? Luego tengo aquí el sueldo. Y finalmente este de aquí, que es el sueldo promedio por cada una de las áreas. Solamente yo lo estoy acomodando en cada uno de esos espacios o en cada uno de esos segmentos. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hemos arreglado, ya de manera muy rápida, ya luego ustedes le pueden dar la forma, le pueden dar para que se visualice mejor. Entonces, una vez que hemos insertado ya los gráficos en cada una de las secciones, viene una parte importante en los tableros o en los dashboards, y es insertar los segmentadores.